Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestros encuentros, es el sexto conversatorio del Instituto de Investigación en Humanidades Gerardo Pagés, que como todos ustedes saben pertenece al Colegio Nacional de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires. Hoy con mucho gusto tenemos la presentación dedicada al homenaje que le estamos haciendo a Antonio Di Benedetto en su centenario y para ello a una de las eh, más conocidas expertas de la obra, pionera en exhumar, digamos, el trabajo literario de Di Benedetto, ahora consagrado a partir de revisiones, a partir de estudios críticos, a partir de tesis de doctorado, de versiones fílmicas, de lecturas internacionales que han convocado, digamos, de nuevo el foco sobre este gran autor mendocino. Y para ello entonces tenemos a la doctora Jimena Néspolo, que está aquí con nosotros. Saben que estos conversatorios los pueden seguir en nuestro canal de YouTube, quedan colgados y están, digamos, a merced de que puedan ustedes visitarlos a instancias de este tema. Hoy muy contento de convocar a una colega y a una amiga, por supuesto. Jimena Néspolo es poeta, periodista e investigadora del CONICET, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona y se doctoró en letras en la Universidad de Buenos Aires con una memorable tesis sobre justamente Antonio de Benedetto. Su ensayo Ejercicios de pudor, sujeto y escritura en la narrativa de Benedetto es del año 2004, habiendo recibido ya en el 2002 el premio del Fondo Nacional de las Artes. Se dedica sobre todo a ediciones críticas, se ha dedicado a ediciones críticas de Mansilla, de Eduardo Mansilla y de Antonio de Benedetto. Es poeta, Incertezas, Papeles cautivos, La señora Shh, y también ha incidido, digamos, en la práctica del libro álbum junto con Marta Vicente en textos como Niñas y la cabeza del muerto. Ha compilado con su hermano Matías Néspolo, residente en Barcelona, La erótica del relato, escritores de la nueva literatura argentina, un texto bastante señero de 2009. Y bueno, está por supuesto toda su obra novelística, eh, El Pozo y las Ruinas, Tracción a Sangre, Los Ensayos, Episodios de Cacería, digamos, una visión un poco bifronte de ensayos y a la vez, digamos, una producción de ficción que completa, digamos, la obra de esta profesora que ha dictado cursos y seminarios en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Granada, en la Universidad de Ca' Foscari de Venecia, ¿no? Y que la editorial Comba acaba de publicar su libro de cuentos Las cuatro patas del amor, galardonado en la 59ª edición del premio Casa de las Américas de Cuba. Así que con mucho placer, bueno, Jimena, te doy la palabra y te doy la bienvenida y estoy muy contento de que estés acá para hablar de tu tema, que es Antonio Di Benedetto, o uno de tus temas. Hola, buenas tardes. Bueno, una alegría y un honor participar de este conversatorio, además en el marco de estas charlas. Y además en relación con el Colegio Nacional Buenos Aires, que es el colegio de mi padre, que nunca te lo conté, Walter, pero toda la mística que tiene Nacional Buenos Aires la he bebido desde chica, gracias a las historias de mi viejo, así que es una alegría doble. Bueno, decías mi objeto, es un problema hablar sobre un objeto con el que uno ha tenido tanta proximidad durante años y después se ha tratado de distanciar y seguir construyendo objetos o abordando la literatura con la misma pasión, la literatura argentina, la historia de la literatura argentina con la misma pasión, ya de un modo ampliado en relación con la historia de la literatura latinoamericana. Pero bueno, las preguntas también se refrescan y se reversionan, y cada lectura nueva sobre ese corpus va generando nuevos interrogantes, y a la vez, al hacer y al ser el objeto un objeto tan rico como es el caso de la narrativa de Di Benedetto, con un perfil tan poliédrico como es el del autor, periodista, un amante del cine, un miembro activo de una generación que fue la generación de medio siglo, la generación si se quiere, de los parricidas, invita todo el tiempo a seguir pensando ese objeto, y a la vez, cuando uno
presiente que la reverberación de ese objeto continúa de manera muy activa en el presente y además recibe nuevas lecturas por parte de nuestra generación también desde nuestra contemporaneidad. Y sin hablar de todas las reversiones que su obra también ofrece, ¿no? Las reversiones que vos mencionabas al cine, las reversiones fílmicas. Pero bueno, yo pensaba en relación con la fantástica, empezar esta charla o empezar este conversatorio con relación con el género fantástico, a partir de una intervención de Di Benedetto muy tardía, que es de 1981. Él participa, todavía no había vuelto del exilio, seguía viviendo en Madrid, pero participa de un encuentro de escritores, un congreso, el segundo Congreso de Escritores de la Lengua, que se realiza en Venezuela. Participa con una intervención que se llama La Fantástica como Realidad, y si bien yo tuve siempre fragmentos de esa intervención, nunca la tuve completa, y ahora gracias a un colega me la facilitó, un colega de Guatemala, que salió publicada esa intervención en el Imperial de Guatemala en el año 1981, el 25 de noviembre. Y hay un fragmento de ese discurso muy interesante que dice así, voy a citarlo a Di Benedetto: el discurso de la fantástica, año 1981, como en el sueño, parece incoherente y en su conjunto resulta ambiguo, lo que no priva de entresacar del uno y de la otra huellas, indicios, signos y símbolos que casi llegan a contribuir y a ofrecer una sustancia e invitar, dice, al descentramiento de ese código por parte de los analistas y de los críticos. Me pareció interesante porque en esa intervención, que decía es ya tardía, él muere en el año 86, es un escritor que nace en el 22, precisamente el 2 de noviembre de 1922, ayer se cumplieron 100 años, el género fantástico yo lo pensaba en su momento, cuando realicé mi tesis de doctorado, como la puerta, digamos, privilegiada de acceso a la literatura por la que él ingresa y que le permite reflexionar sobre la literatura, posicionarse frente a los principales exponentes de la generación anterior en el ámbito regionalista en Mendoza, crear alianzas, ingresar a la literatura de la mano del Grupo Sur, pero también friccionando, como decía yo, con la generación de los parricidas en algún punto, que se plantaba como una generación ligada al realismo. Y esta intervención que es final, que es del año 81, bueno, me tranquiliza en algún punto en que él seguía pensando el género fantástico como un género de riesgo hacia el final de sus días, y sus últimas intervenciones se refirieron al género fantástico precisamente como, dice, un género que permite abordar el lenguaje, dice, con una función a la vez ocultadora y reveladora. O sea, pensar en esa doble tensión al lenguaje, que a la vez oculta, revela y permite, decía él en la cita, un reversionamiento, un cifrado, un código que ofrece muchísimas alternativas, una riqueza de intervención que a mí me parece lo más potente que tiene la literatura, en términos de, si se quiere, en términos de la actualidad de un cifrado, de un código, de una capacidad de intervenir sobre el presente, con un lenguaje altamente potente en el sentido de que, así como está llamando un código, llamando un desciframiento, invita a la hermeneusis, invita a la interpretación, invita al papel activo del lector, ya sea un crítico, un especialista, o sea un lector inteligente o activo. Entonces ese desafío con el que él piensa la literatura me pareció en su momento, y me parece ahora, con distintas vueltas que uno tiene a la literatura de él, que sigue generando ese mismo desafío o esa misma pasión, porque está demandando del otro siempre un riesgo tan extremo como el que asume el mismo escritor. Yo te decía, Walter, bueno, de hacerlo un poquito conversada la charla, porque la verdad que
yo tenía un punteo sobre cuáles eran los 3 o 4 temas interesantes o los que a mí me parecían centrales para abordar su obra hoy, o que podían llegar a ser interesantes para una primer, no sé, No, me para un interesa primer paneo, muchísimo pero esta entrada que haces de entrar, digamos, a Antonio Di Benedetto a través del fantástico, ¿no? A través del fantástico y de esa, digamos, doble valencia, digamos, del lenguaje, como dijiste, a partir de su artículo del 80, reveladora y ocultadora. Pero ¿cómo se posiciona frente a lo fantástico, a la gran tradición del fantástico argentino, por ejemplo? ¿Cuál sería el aporte, digamos, del fantástico de Di Benedetto en relación a la tradición extraordinaria que viene, digamos, y que hay que destruir, como vos dijiste, la generación del parricidio, de cómo destruir, digamos, ese otro fantástico, no sé, de Ocampo, de Cortázar, o de Borges, por supuesto, de Bioy, o de más allá, más atrás, de Sello Quiroga, Lugones, no sé. Sí, precisamente a mí me parece que la gran tradición, y es precisamente, si uno tiene que, charlamos ahora antes en la previa de, bueno, discutiendo sobre el canon de la literatura, digamos que el canon duro de la literatura argentina es el fantástico rioplatense, y creo que eso sería un acuerdo. O sea, el gran escritor de los últimos 50 años, o sea, desde, digamos, las grandes operaciones críticas están ligadas a, al Grupo Sur, a las grandes innovaciones generadas por es la poética de relato que generan en los 40 Bioy, Silvina y Borges, y a partir de ahí, de ese núcleo, digamos, luminoso, se generan constelaciones que entran en esa misma dinámica que vos mencionabas. Bueno, cómo se posiciona Cortázar frente a ese grupo, Wilcox, si querés, Horacio Quiroga, o más ligados a los modernistas, digamos, se podría pensar en un ámbito rioplatense, y entonces empezar a sumar ahí toda una, desde la otra orilla, otra cantidad de escritores. Pero lo interesante de Di Benedetto es que precisamente él, siendo un miembro activo de su generación, porque recordarás que una de las primeras lecturas sobre su obra lo ofrece precisamente Noé Gittrick en La Nueva Promoción, que es un texto muy temprano, que es del año 59, en el que lo lee en relación con otros 5 escritores, que son Viñas, precisamente, David Viñas, Murena, Beatriz Guido, Alberto Rodríguez y Juan José Manauta. Y entonces, esa intervención, que Viñas, como, digamos, partícipe del grupo Contorno, permite posicionar a esos nuevos narradores de los 50, que empiezan a publicar en los 50, ligados al fenómeno de posguerra europeo, ligados al fenómeno del peronismo, ligados a un compromiso con el presente, o sea, que practicaban un realismo, pero que no era un realismo que el mismo Gittrick lo plantea, digamos, un realismo ingenuo, sino que permitía iluminar o tener una visión crítica de la realidad, y a la vez muy comprometidos con las nuevas técnicas del relato que venían a ofrecer el psicoanálisis, el periodismo y la estética del cine. Digamos, frente a esos núcleos que podrían ser una valencia común que tenían estas series de escritores, había por lo menos desde el grupo duro de Contorno, digamos, un posicionamiento muy fuerte frente al Grupo Sur, ¿no? Desde la política, el Grupo Sur venía a ser la otra, desde el otro a enfrentar. Precisamente por eso se llamaban los parricidas, ¿no? Se autodenominaban los parricidas. Pero el posicionamiento de Di Benedetto es mucho más complejo, porque él precisamente, cuando publica su primer libro de cuentos, que es Mundo Animal, en el año 1953, él, practica un fantástico que se quiere deudor de la cuentística ofrecida, o que habían practicado, yo decía, desde los 40, las grandes innovaciones del relato de Bioy y de Borges. E incluso recibe una bendición de Borges. En el año 58 dicta una conferencia en la Biblioteca Nacional, en la que define al género fantástico como un género de riesgo, dice Di Benedetto, como un juego dramático y una ficción total en la que
encuentran análisis y trascendencia y asimilación 3 factores esenciales, dice: la fe, el miedo y los deseos. O sea, desde una perspectiva un poco más filosófica, si se quiere, o ligada a algunas inquietudes, sí, ligadas al existencialismo, filosóficas, se interna a practicar ficciones fantásticas, pero que implica una cantidad de procedimientos que lo distinguen a la vez de la generación de sus contemporáneos, o sea, más ligadas al realismo o donde las presenta las novelas de Viñas, ¿no? a la estética realista, o de Manauta, digamos. Los cuentos de él están mucho más, son más deudores, en todo caso, del magisterio borgiano, la influencia de Kafka, y una cantidad de autores que lee y que reconoce haber leído a partir de esa influencia. Entonces ahí es donde se ve un juego, digamos, un poco más tensionado y un poco más complejo, que también le fue difícil de percibir para su contemporaneidad. Porque el fantástico que él ejerce es muy, en ese sentido, es mucho más actual, o es mucho más, tiene mucho más para decir, sin hablar de todos los núcleos temáticos que tiene, qué sé yo, la presencia de animales, o sea, hay una cantidad de temas que lo hacen muy, muy contemporáneo a nosotros, y que en su momento, nada, era una rareza, porque directamente no pasaron totalmente desapercibidos, más que esa conferencia que da, ese pequeño aventón o espaldarazo que le da Borges, no llega a tener muchísima más relevancia. Digamos que su gran entrada a la literatura, por la cual es reconocido, y precisamente se gana la lectura de Gittrick, se gana una cantidad de lecturas positivas, como la del mismo Pagés Larraya, o ahora también hemos encontrado las lecturas positivas de Martínez Estrada, fue con Sama, una novela del año 56, su primera novela, que la podemos pensar como su gran ingreso a la literatura, esta vez sí a su poética misma, o a lo que su literatura iría a ofrecer con mayúsculas, a partir de la creación de un estilo singular, en la creación de esa lengua, de esa lengua con la que se construye Sama, ¿no? Sí, no, antes de entrar a Sama, que me parece un capítulo interesante, no sé por qué yo pensaba un poco más de pensarlo de Benedetto como una vanguardia también, como una vanguardia, o por qué no se cristaliza ese lugar, digamos, tan de vanguardia. Siempre a mí me ha quedado un poco sonando en la cabeza esa idea de que el Pentágono, creo que es de la década del 50, de Di Benedetto, y Octaedro, que es un juego en algún sentido también sobre esa idea un poco geométrica de la literatura, de Cortázar, me parece que es del 70, ¿no? Y por qué, digamos, el fantástico de Di Benedetto no tiene, digamos, esa sustanciación, digamos, más popular, digamos, o del gran público, que tiene el caso de, por ejemplo, de Cortázar, digamos, como epígono de lo que estás diciendo, ¿no? Porque a Cortázar también lo avala en los anales de Buenos Aires Borges, ¿no? Y estoy pensando, bueno, también en Piglia, esa idea de por qué Piglia piensa que las vanguardias son Saer, Walsh y Puig, y Di Benedetto está como siempre en un lugar un poco de corrimiento. Si tenés algo respecto de esto que estoy diciendo un poco Sí, así, no. El, desparejamente. A ver, sí, acuerdo con vos totalmente en que el Pentágono, que es anterior a Sama del 55, sigue siendo experimental, y es experimental como él la llamaba, digo, para llamar literatura experimental, porque él se plantea ese objetivo, o sea, escribir de un modo experimental, o sea, decir, y eso lo dice en una cantidad de entrevistas, no como podría decirlo, o sea, como la literatura lo ha estado haciendo, o sea, puedo escribir un cuento al estilo de, pero tiene sentido escribir eso, o sea, yo quiero escribirlo como no se ha hecho, y esa proximidad, o sea, esa innovación, él se la plantea que se la viene a ofrecer el cine, o esa percepción singular que le ofrece el cine. Pero el cine ofrece otra cantidad de cosas que después, o sea, le podemos poner nombres, o sea, el montaje, la percepción sonora, ¿no? La construcción de imágenes que son
también narrativas, de la sonoridad, digamos, una cantidad de herramientas que hacen a la construcción de experimentalidad en el relato. Y a la vez, sí, para mí es influido por el surrealismo, si querés, o por las vanguardias, él también tiene una construcción que es muy arriesgada, como la que vos mencionas en el Pentágono, que es para mí un antecedente de lo que fue Rayuela, de lo que Rayuela quiso ser. Incluso, bueno, eso lo desarrollé en el prólogo con el que salió publicado, creo, en el año 2005-2006, el Pentágono. Porque precisamente Cortázar Lo estuvo refiere. dictando, claro, estuvo viviendo en Mendoza, está la posibilidad de un encuentro. Si bien en esos años él estaba tratando de ingresar en Córdoba como en la carrera de abogacía, digamos, hay una cantidad de amigos en común, hay una cantidad de digamos, un ambiente singular, y la posibilidad de que uno u otro se hayan conocido, que uno u otro se hayan leído, que Cortázar haya también viajado, haya conocido, que para mí fue así totalmente, haya tenido una lectura muy temprana de Sama, y que también haya conocido precisamente la lectura, haya tenido el Pentágono en su biblioteca, es una posibilidad, pero digamos, esa construcción del relato a partir de la forma, o sea, que es una novela, pero con forma de relato, que uno puede ingresar a partir de cada relato, pero que a la vez forman una figura, y esa figura es un conflicto amoroso, y también es una forma de armar y de desarmar un relato que es totalmente cortázariana, anterior de que Cortázar lo hiciera, ¿no? Y a la vez es muy interesante esa forma cifrada, ya que estamos hablando, él habla de código, no lo dije yo, para los amantes del sistema binario, digamos, él habla de la literatura como un código, ¿no? ¿Cómo hablan los escritores? Eso es increíble, ¿no? Porque precisamente las cartas, Cortázar es el que le manda una carta que luego aparece como prologuito en Caballo en el Salitral, en un volumen que se publica en el 80 y pico, cuando él está en España, que es una antología de varios relatos, y si vos lees entre líneas, o sea, es la forma en la que el tipo se está defendiendo. No lo leí, juro que no lo leí, no lo conocía antes de escribir Rayuela. O sea, ¿cómo hablan los escritores? O sea, eso es muy interesante de ver, pero sí, lo que sí nos deja en claro que había mutuo respeto, precisamente esta intervención que yo decía del Congreso de la Lengua, del segundo Congreso de Escritores de la Lengua del 81, él empieza refiriéndose a una novela publicada por Cortázar en España, en el que si Cortázar se pregunta, empieza así esa intervención, la única forma de reflejar la realidad es a partir del realismo. Y ahí empieza entonces a reflexionar. Y yo creo que no, que como que si pensamos el fantástico, como el sueño, o sea, y termina su reflexión citando esta te la tiro a vos, que te va a encantar, a Jacques Nodier, Smarra o Los demonios de la noche. Muy Como decimonónico, dice me Nodier, encanta. el sueño es el estado más lúcido del pensamiento, o sea, muy surrealista. Muy surrealista, o sea, y además con una reflexión muy lúcida, muy, muy rica sobre ese texto. Y que precisamente es como cierra, digamos, todo su periplo narrativo, toda su trayectoria la cierra con Sueños nada más, que es una novela totalmente experimental, muy, muy difícil de leer en relación con el núcleo duro, la trilogía de la espera o la trilogía camusiana, pero que a la vez, si lo lees como proyecto, en todo su proyecto de escritura, es muy, muy, muy consecuente, muy consecuente. O sea, pensar que el fantástico viene, y el fantástico ligado a lo onírico, ligado a esta tradición surrealista anterior, retomado por el, digamos,
retomando el romanticismo, viene a ofrecer una percepción de la realidad que es mucho más rica, porque supone mediaciones del sujeto, supone una complicidad de lectura, una complicidad de cifrado, y que permite una lectura mucho más rica de la realidad. Digamos, para volver al presente, frente a un fantástico que se quiere totalmente ñoño o solo anclado en la estética, ¿viste? De lo bizarro, ¿viste? De un terror totalmente maniqueo, me parece que es una propuesta mucho más rica que ancla en una tradición que es fuertísima en todo el Río de la Plata y en la literatura argentina, ni hablar, que tiene que ver con el relato fantástico en toda su gran expresión, digamos, con exponentes, como decías vos precisamente, Cortázar, si querés a Piglia también en esa tradición. Escúchame, ¿cómo crees vos que a partir de la repercusión de los últimos años se ha modificado, digamos, se modificaron los protocolos, digamos, de recepción y de estudio, digamos, de Di Benedetto en términos de cuando vos publicaste tu tesis de doctorado? ¿Sentís que hoy la popularidad, entre comillas, o el acceso al gran público a través del cine ha modificado el protocolo, digamos, de acceso a Di Benedetto? Y se sostiene también esto que vos decís, que todavía, bueno, se lo puede leer como ahora el escritor de las novelas de la espera, el escritor del fantástico, el escritor experimental y vanguardista. Si sigue eso o si ha aportado, digamos, otra gama a todo esto que puede ofrecer el gran público, ¿no? Un gran público que él conoció en su momento, pero ahora, digamos, que puede tener un nivel casi más global, me parece. Sí, yo no estoy tan segura que haya conocido el gran público. Él fue un escritor muy respetado, muy respetado por sus pares, y luego fue un escritor de culto. O sea, si bien cuando vuelve del exilio le hacen un homenaje, un reconocimiento en San Martín, digamos, no era un escritor que su literatura se encontrara fácilmente, para decir. Las ediciones, hasta que se empieza a reeditar en el 99, se larga Adrián Hidalgo a reeditar su obra, no se conseguían, o sea, más que en la sección de usados. Vos decías antes por qué no lo había leído como a vanguardia Walsh, Piglia, y sí había leído a Walsh, a Puig, y precisamente porque en este reparto de opciones, ¿no? O de opciones finitas de cuánto puede hacer un escritor en vida, me parece que en ese reparto Piglia vio muy claramente que Saer ya se había encargado de recuperarlo. Que precisamente el primer prologuito de la primera obra que publica Adrián Hidalgo, que es El Silenciero, sale con una lectura muy importante, muy potente de Saer, porque radicaliza también todas sus lecturas anteriores, que están en el concepto de ficción, de cómo había leído Samas, era, ¿no? en el debate de si era novela histórica. Él radicaliza su consideración sobre Di Benedetto, y sí, lo plantea como el gran escritor hispanoamericano del siglo XX. O sea, hay una escritura Di Benedetto que es absolutamente perceptible a nivel incluso visual, y ningún otro escritor lo tiene. O sea, esa operación de lectura o de recuperación de un lector, de una lectura potente, bueno, la pudo hacer Saer en un momento en que su propia escritura, su propia literatura exigía ese precursor, digamos, porque la zona Saer se recuesta sobre esa territorialidad que inventa Sama en realidad. Entonces, en esa operación me parece que Piglia dijo, bueno, esto ya está, o sea, puedo ir por acá. Solo por eso, pero precisamente yo, digamos, recuperé como trabajo final de un seminario de él, bueno, la narrativa breve, o sea que él me instó a escribir sobre ella, porque o sea, cuando no leía a nadie a Di Benedetto, incluso lo confundían a Di Benedetto con Mario Benedetti, o sea, Piglia me dijo, Tremendo. sí, obviamente
escribí sobre él porque no hay nada, o sea, es uno de los grandes y es totalmente desconocido. Pero sí hay protocolos de lectura, y eso es interesante de ver, qué sé yo, mi libro pronto va a cumplir 20 años, o sea, me resulta increíble, o sea, no entiendo bien cómo se produce esa consolidación en protocolos de lectura que favorecen la llegada de una obra, ¿no? Que favorecen la ampliación del público lector, pero a la vez lo más interesante a mí me parece que generan nuevas apropiaciones, o sea, nuevas formas de leer esa obra o de apropiarse. El caso de lo que hizo Lucrecia Martel con Sama, lo que hizo Fernando Spinner con Abaliay. Famosa Eso me película. parece increíble. Gran película también, las dos me gustaron mucho. Que son operaciones totalmente distintas y que tienen que ver me parece a mí, con algo que percibe el cineasta de su presente, que de pronto empieza a jugar con la obra, en clave de otra apropiación, porque son otras operaciones, uno puede empezar a desarmar qué es lo que toma, cuántos personajes ingresan como nuevos en Abaliay, cuánto hay de apego al texto original, a un relato escrito en cautiverio, o sea, es un relato que escribe en prisión, cuando en el 76 es tomado preso el mismo día del golpe, el 24 de marzo. Los 17 meses creo que está en prisión, hasta salir y instalarse en España, escribe una serie de relatos que lograba sacar a través de cartas, luego los recupera, y entre ellos está Abaliay, o sea, un relato que retoma toda la tradición de la gauchesca, en otra clave también, la clave, si querés, mística o religiosa, o la clave del despojamiento, hay una cantidad de elementos que empiezan a jugar ahí. Pero en la versión cinematográfica de Spinner hay otro corrimiento más, que cambia el punto de vista. Eso es fascinante, a mí me resulta como fenómeno de época, y una película que logra estrenarse en el 2010, que corre el posicionamiento, el punto de vista a la mirada del niño, no a la mirada del gaucho que no baja del caballo para expiar una culpa, sino en la mirada del niño que es víctima de la violencia ejercida sobre el mayor, y que va a reclamar Yo la leí una casi en clave de venganza. western, en clave de western la leí también, como una recuperación Sí, desde el es western. No sé por qué. con toda esa imaginería de western, porque él dice que quiere hacer un western pampero, ¿no? Como la Pampa Bárbara. Eh, que es fascinante. Es fascinante porque está diciendo otra cosa de su generación, de su presente, de la reapropiación, de cómo empieza a jugar ahí Di Benedetto para sus contemporáneos, y a la vez invita a la lectura, vuelve a invitar a la lectura porque invita a otras lecturas que se han realizado sobre su obra. No sé, yo pienso en el artículo en la intervención de Claudia Fell, que participó en el primer homenaje del 2006, que lo lee en clave política, precisamente, esto de la mirada del infante. O sea, Claudia, que es un gran referente en los estudios de memoria, ¿no? La violencia de Estado, ofrece una arista nueva desde leer, y ese relato, y de pronto que seguramente se habrá encontrado o se habrá cruzado Spinner con esa intervención, que también participó Spinner del homenaje del 2006, empieza a ver otras cosas en el cuento, ¿no? Y empieza a hacerle decir otras cosas, del mismo modo que Martel empieza a hacerle decir otras cosas a Sama, volviéndolo un Sama feminizado, o sea, ya más depotenciado, o generando otro personaje, otra construcción de personaje no tan ligada a la cultura heteropatriarcal, si querés, porque digamos que Di Benedetto
no vivió la marea verde. No, no llegó la hora feminista y todo el momento este. Y ya que estábamos en un colegio preuniversitario, hemos dado Sama en el Nacional de Buenos Aires, también a Bayay también la hemos dado, lo hemos dado. Pero algo que se nos está perdiendo, digamos, que vos pudieras iluminarnos, que vos decís que es una lectura que podría llegar a impactar sobre el trabajo que nosotros hacemos y que se hace en los colegios en quinto año sobre el problema de la gauchesca, sobre su universo, ¿qué podría aportar Di Benedetto? Que habría otro texto que a lo mejor nos podés imantar o galvanizar para que tenga ahí, digamos, un efecto que vos crees que puede tener una llegada, digamos, dentro del, digamos, de la currícula escolar. A lo Sama mejor vos... no sería una novela que yo recomendaría para la escuela media. Me parece que es una novela que implica otro recorrido vital en los sujetos. Por lo menos yo no recuerdo que haya sido la primera ficción que me... La dábamos con el entenado en su momento, hacían díptico con el entenado, no sé por qué, y los chicos, bueno, también algunos sufrían, como vos decís también, pero bueno. Pero a lo mejor los Porque cuentos. requiere otra maduración, además otra experiencia de vida, ¿viste? Es un sujeto que está atravesado, arranca con, digamos, con otras urgencias, un sujeto ya maduro atravesado por otras urgencias. A Baliay sí, o los cuentos de absurdos, todos los cuentos de absurdos, que a mí me parece que es uno de los mejores libros de relatos de él, o los más experimentales. Felino de Indias, Obstinado Visor, son todos cuentos geniales, Los Reyunos. Yo daría todos los cuentos de Caballo en el Salitral, o sea, la compilación claro, sí. Esa que arma para... Porque Absurdo lo publica en España, en Pomaire, y recupera un par de relatos que ya había publicado en El Juicio de Dios, en otra antología de los 50. O sea, que más marcados, digamos, por la influencia faulkneriana, si querés. O sea, que siguen teniendo una estética que es del siglo XX, de construcción del relato, pero me parece que permiten otra proximidad del lector joven. Sí, a Baliay y lo que es para pensar la gauchesca me parece genial. Yo también la he pensado por ahí, me parece que además leerlo en relación con el film de Spinner, como ingresa ahí incluso otra figura, la figura femenina esta del Moro, o sea, tiene una cantidad de intervenciones que me parecen riquísimas. Y después, sobre la crítica que ilumina, yo la verdad me podrías iluminar. Me estás poniendo en un brete, Walter. La crítica, no, a esta altura del partido no sé si la crítica debe iluminar o debe oscurecer. Estamos en otra polémica. O sea, ¿cuál fue el lugar de la crítica en relación con Di Benedetto? Ahora eso me dispara, ¿no? ¿Qué lugar tuvo la crítica en su momento con Di Benedetto? Si lo ves en su relación con Gittrick, yo hoy te respondo hoy, ¿no? Me parece que es un lugar friccionado en el que ninguno de los dos, o sea, lo que tiene que ofrecer el crítico al escritor vivo, al escritor que está escribiendo, ¿no? Es un juego como de espejo sin ser espejo, sino la capacidad que el otro pueda verse de un modo más rico de lo que en soledad o su escritura, en solipsista, le permite, y continuar escribiendo en esa búsqueda, ¿no? Pero la escritura, digamos, la crítica, que no sé si existe una crítica que ilumina algo que la obra no ofrece. Lo que sí puede existir, que me parece que es el lugar más patético que puede ejercer la crítica frente a la literatura viva, la que está escribiendo, es como una especie de muleta que viene a sostener eso que la obra no dice y que le podría ser funcional para operar de un modo más efectivo en el mercado o en esos nichos. O sea, ese tipo de operaciones a mí me parecen válidas, pero me parece que no interesante, interesante lo que decís, aparte de pensar la crítica de alguien vivo, ¿no? Porque siempre en general la crítica con un muerto es otra cosa, a veces hacemos una cosa medio necrológica en la literatura sobre la crítica, y esto, digamos, del crítico vivo, frente al escritor vivo, esto que estás planteando vos, una espejación de otra manera, un espejamiento de otra manera, me parece interesante.
que le permite friccionar y ser mejores, digo, no sé, ir más allá de lo que pueden en soledad, porque la literatura finalmente, el ejercicio de la escritura es en soledad y después sale al ruedo, pero digamos, a mí nada, me defrauda mucho ese tipo de crítica, que precisamente a veces es la que más se ejerce, ¿viste? El tipo de crítica que viene a funcionar sí, no sé, dar una suerte de paneo fácil de acceso a la obra. Me parece que eso no es lo que le han ofrecido esta lectura primera que hizo Pagés Larraya sobre Sama. Por eso la lectura de Pagés Larraya sobre Sama es la lectura de Pagés Larraya sobre Sama, y después hay otra cantidad de lecturas menores, ¿viste? O que el mismo autor no las tomaba como muy, muy relevantes, ¿viste? No, bueno, ¿qué leyó? Eso funciona, digamos, existe, y después existen los protocolos de repetición, en los que vos decís que, bueno, repiten una cantidad de tips ya dados. Pero, digamos, el crítico que ve lo que... Lo que no ve otro, lo que no ve otro. Lo que no ve otro, está ligada con esta concepción que el mismo Di Benedetto ofrece. Está el código, el cifrado, y el tipo que es capaz de leer, viste, la hermeneusis cifrada, y el que no, o el lector que puede percibirlo, que puede dejarse arrastrar por esa fantasmagoría que la misma obra ofrece, que uno se deja, digamos, más allá de la expertise que tenga como lector, te dejas arrastrar con más o menos ingenuidad, sin saber muy bien qué está pasando. O sea, y eso es una magia, digamos, te dejas arrastrar, pero digamos, con una distancia crítica, el mismo autor te está diciendo, hay un código, hay un cifrado y hay una capacidad de lectura sobre ese cifrado. Eso me parece Eso es fascinante. buenísimo. Eso es buenísimo que decís. Estamos acá con Mario Larroca también, que nos visita, que es un investigador del Instituto de Investigación en Humanidades. Mario, no sé si querés hacer alguna pregunta, porque nos quedan 5 minutitos. Sí, dos preguntas. Primero, disculparme, tuve muchísimos problemas para conectarme, terrible. Sé que Leonora también ha tenido, se ve que ella con menos suerte que yo todavía. Así que bueno, Jimena, quería hacerte dos preguntas como un, digamos, sociólogo que soy, no soy especialista para nada, he leído Sama hace muchos años y he visto la película de Lucrecia Martel hace no tanto. Entonces te quería hacer dos preguntas. Una referida al, más allá de esta disquisición que hace Saer en la introducción de Sama sobre si eso se trata de una novela histórica o no, preguntarte si no se trata, en el caso de Sama, de una historia un poco inscrita dentro de la tradición trágica, en tanto es la historia de una persona, creo que de un corregidor, que nunca se puede ir, que tiene todo tipo de contradicciones, más allá de las contradicciones íntimas sobre las cuestiones que hoy diríamos de género, del trato con las mujeres, digo, tiene todo tipo de contradicciones con el gobernador, a propósito de que, bueno, al final creo que no termina pudiendo volver a donde quería, que si no me equivoco, después en la película habla de la ciudad de Lerma, puede ser, en Salta, pero no sé si él no quería, su idea originaria era volverse a España, no lo recuerdo muy bien pero más allá de esto por el lado del contenido de Sama. Y después otra mini pregunta sobre la biografía personal de Di Benedetto, porque yo hasta donde averigué un poquito justamente para este conversatorio, sí, había averiguado esto que vos contaste, ¿no? Que estuvo 1 año y medio preso de la dictadura, que lo llevaron, lo chuparon de ahí del diario Los Andes, pero no encontré nada a propósito de digo, porque fue muy duro por lo que parece su cautiverio, o sea, hubo simulacro de fusilamiento. ¿Por qué tanta hazaña? ¿Él tenía algún tipo de militancia política? ¿Estaba inscrito dentro de alguna de las organizaciones peronistas, en Montoneros? ¿O era simplemente porque era un escritor incómodo y mendocino además?
Hola Mario, gracias por las preguntas. Perdón por la elementalidad, son preguntas de ignorante, pero bueno. No, por favor, si no recordás bien las ciudades de Sama, está perfecto porque, digamos, no se mencionan, viste que no, la construcción del referente está desdibujado, entonces eso es lo que permite la abstracción del lugar de la espera, de que siempre está esperando un traslado, esperando un ascenso, esperando una posición mejor en la metrópoli que no llega y no se sabe a qué ciudad aspira a ir, o sí sabemos a la cual aspira a ir, pero no de dónde, desde dónde está. Y esa es toda la fricción o el debate que se genera en torno a si es novela histórica o no, o cómo se posicionó en relación con el género novela histórica, y la respuesta que también ofreció Saer frente al género, frente a si es una novela histórica o no es una novela histórica. Como toda intervención, yo decía, bueno, toda intervención de un autor es una intervención que no es desinteresada, al contrario, o sea, él está defendiendo una poética que se posiciona de un modo antagónico a la existencia de los géneros. O sea, para la poética de Saer, un género ofrece una malla, e incluso diríamos, bueno, mencionamos antes a Gittrick, una malla rígida que es una cantidad de opciones que en todo caso serían repetitivas y que no es lo más alto o lo más riesgoso que puede ofrecer la literatura, sino que es una malla que también posibilita una intervención en el mercado, una facilidad, digamos, grandes autopistas que permiten llegar a puerto más rápido. Entonces, frente a ese debate, Saer y el mismo Di Benedetto, que es un cultor de, digamos, que lo dice en muchas intervenciones y lo dice también en su literatura, del rodeo, o sea, de no llegar por el camino directo, sino siempre ir por los rodeos, por las dilaciones, incluso pensar el erotismo en Sama es pensar en la dilación, cómo se dilata eso, cómo se va corriendo, el objeto nunca llega y entonces en esa dilación el sujeto encuentra una verdad sobre sí. Entonces es una novela compleja en su factura, en su lectura, por eso yo decía, bueno, no sé si sería una lectura primera, un primer abordaje para pensar o para leer, para que el lector ingrese al mundo de Di Benedetto, porque es un objeto complejo que exige varias lecturas para seguirle el tranco. Esto en relación con el referente desdibujado de ese Paraguay virreinal, que en realidad está ofreciendo una reflexión más compleja o completa, a mí me parece mucho más rica, sobre el fenómeno americano de la colonialidad, ¿no? Frente a la colonialidad del poder, si querés. O sea, cómo el sujeto americano se ha posicionado en un lugar de espera, de vasallaje, frente al poder central o de la metrópoli o del imperial. Entonces, ese drama que desgarra al protagonista, en algún punto se universaliza en un drama americano en este referente desdibujado, ¿no? Que uno puede pensar que es esa situación de un ex corregidor que espera un ascenso que nunca llega, un posicionamiento mejor para reencontrarse con su familia, nunca llega en todas las metrópolis americanas antes de la independencia. Porque la novela está fechada, cada una de las tres partes, en 1790, 94, 99. Entonces, en ese fechamiento ancla históricamente en una realidad americana que es, en algún punto, indoamericana, porque me parece que el conflicto racial está ahí latente. Recordarás que está la presencia de los mestizos, de los negros, o sea, que también está recuperado de manera muy visual en la película de Lucrecia, ¿no? Eso con respecto a Sama y a el debate sobre si es novela histórica o no, o la recuperación de Saer.
Con respecto a si era un escritor, digamos, comprometido políticamente o militante, no era un escritor militante digamos, de las facciones de la izquierda militante o revolucionaria de los 70 para que cayeran el mismo 24 de marzo a buscarlo. Sí podemos asegurar hoy que su encarcelamiento estuvo ligado a su praxis periodística, a su modo de ejercer el periodismo. En una Mendoza y en un medio como era Los Andes, él era subdirector con funciones de director, porque era, digamos, la cabeza más alta por la que respondía todo el diario. O sea que toda la construcción de la noticia, la noticiabilidad, lo que se publicaba, lo que no, cómo se titulaba, pasaba bajo su arbitrio. Entonces hoy podemos asegurar, y además con una cantidad de investigaciones que se han hecho, por ejemplo, el libro de Natalia Gelós, Di Benedetto periodista, que fue en su praxis periodística en los últimos años, o sea, cuando ya estaban las operaciones de la AAA, estaban la cantidad, digamos, de operaciones paramilitares en acción, y que el mismo diario denunciaba. Fue su compromiso con un quehacer periodístico lo que selló su suerte, lo que definió que fuera encarcelado ese mismo día, y que precisamente Los Andes no volviera a ser Los Andes, que incluso ninguno de los medios del interior volvieron a hacer lo mismo, porque hoy sabemos lo que pasó con el mapa de medios, con el ecosistema de medios en los 70, con el conflicto de papel prensa, con lo que eran los grandes diarios independientes, obviamente, porque eran El Sol, Los Andes, eran diarios independientes, lo que pasó después. Entonces fue, claro, después de la distancia que te ofrece el tiempo o la reflexión histórica, es fácil decirlo. En su momento generó muchísima desinformación y hubo un manto de silencio, incluso un manto de sospecha, y ni hablar lo que sufrió él, que perdió su biblioteca, que perdió su contacto con su Mendoza natal, con sus afectos, o sea, eso significó un quiebre y fue un antes y un después, porque después en el exilio tiene que reinventarse como periodista, que empieza a publicar en diarios menores, digamos, en notas, o a vender notas, digamos, como hubiese hecho cualquier colaborador, y se tiene que reinventar es como un doble comienzo. O sea, eso es muy curioso también para observarlo. Pero para nosotros ahora, digamos, cuando estábamos recuperando esto de protocolos de lectura, lo interesante, esta expansión que se ha dado sobre la obra de él, que de pronto empiezan a aparecer una cantidad de cartas o epistolarios o otra cantidad de documentos que empiezan a emerger, ¿no? Desde distintas zonas, de cómo también se dio durante el exilio, en los 70, hasta el comienzo de la democracia, una red muy rica, muy presente en todos los escritores latinoamericanos, ¿no? Núcleos que eran, digamos, verdaderos núcleos contenedores, si querés, de los exiliados, como era México, en España, que de pronto se ve como una, no sé, una comunidad extendida que se dio. Que en su momento, claro, son cosas que empiezan a emerger ahora, qué sé yo, las cartas que Bioy Casares en los 80, antes de que él volviera del exilio, y después estuvo cursando para que se lo reconociera. O sea, era un vínculo que yo no tenía y que de pronto empieza a emerger ahora, o de cartas de escritores exiliados como Diberna Codina en México y en La Habana, que era una escritora temprana de su misma generación mendocina que también se exilia. Entonces, es muy rico y muy interesante de ver, y además habla de una realidad terrible de nuestro país, de todos los países latinoamericanos que vivieron el mismo desgarramiento, ¿no? No sé si me fui por las ramas con la respuesta, pero
No, no, está perfecto y creo que, no sé, Mario, vos me dirás, pero bueno, está muy bien. Jimena, te agradecemos muchísimo esta intervención, este conversatorio que seguramente va a tener muchas escuchas ahora cuando lo colgamos a nuestro canal de YouTube. Yo te agradezco porque bueno, es una visión iluminadora de 20 años o más de estudios sobre un autor, así que es un lujo haber tenido esta tarde con esa claridad como para poder iluminarnos sobre esta figura tan interesante de Antonio de Benedetto. Así que, No, gracias a ustedes por la invitación y siempre es un placer. Se iría charlando y bueno, hasta la espero que noche, esto, pero estamos tratando de armar más mística sobre estos conversatorios en torno a la mística del Nacional de Buenos Aires y este instituto tan raro que funciona dentro de un colegio preuniversitario, así que invitarte a vos me ha sido un lujete esta tarde y bueno, te agradecemos mucho, 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 mucho. bueno, felicitaciones por el espacio y bueno, nos veremos. Muchísimas Gracias. 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 Un abrazo grande de amigo y nos vemos pronto. Muchas gracias Mario por acompañarnos y a todos ustedes saben que nuestras próximas jornadas es el viernes 11 que tenemos las jornadas de Proust dedicadas a los 100 años también, mira, fíjate vos de la muerte, en este caso de Marcel Proust. Y luego el último conversatorio del año con Claudia Turis, una especialista sobre las iglesias argentinas tercermundistas, que va a hablarnos específicamente sobre el rol del padre Mujica y del Nacional de Buenos Aires en relación a la construcción, digamos, de las iglesias tercermundistas y que va a ser un conversatorio extraordinario que también los esperamos que puedan participar. La doctora Claudia Turis con nosotros en el séptimo conversatorio y último del año. Muchas gracias a todos y buenas tardes.